vamos a estar en el Evangelio según Marcos. Y cuando nos acercamos entonces al libro, lo que debemos ver inicialmente es el autor, ¿cierto? La paternidad literaria de este libro. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre el libro y seguidamente continuamos con la exposición de la primera parte, el primer fragmento del libro de Marcos. El Evangelio de Marcos, como los demás evangelios, no menciona el nombre del autor. Como ustedes saben, es anónimo realmente, y sabemos por una tradición temprana más bien, o sea, no de la misma escritura del mismo libro, sino por una tradición temprana en la historia de la iglesia, que le atribuye a Marcos la autoría. La tradición es unánime, identifica a Marcos como el autor, escritores como Papías de Hierápolis. De nuevo digo, esto no está en las escrituras. Papías era el obispo en Asia Menor de la iglesia de Hierápolis, y él fue citado por Eusebio, también el prólogo antimarcionita, también Ireneo, Clemente de Alejandría, tienen unidad en atribuir ese libro a Marcos. Y parece que Marcos recibió el testimonio de Pedro para escribir su evangelio. Y tenemos evidencia de eso sí en el libro, y es el hecho de que los pecados y debilidades de Pedro se registran fielmente, pero no las alabanzas que recibió, y eso es particular, eso muestra que el relato viene de Pedro. No se sabe si Marcos en sí fue un testigo visual del ministerio de Jesús. Algunos comentaristas dicen algunos sí, otros dicen que no. Lo que sí es claro es que Marcos no era un apóstol, pero Marcos registró lo que Pedro había visto y oído de Jesús. Y no solo el testimonio que recibió de Pedro, sino que también estuvo caminando con el apóstol Pablo y con Bernabé, que era su familiar, y eso sucedió en el primer viaje misionero de Pablo. Juan Marcos estuvo mentoreado por los grandes titanes en el Nuevo Testamento, los grandes hombres de Dios. Incluso la iglesia estaba en su casa en Jerusalén. Él estuvo en contacto directo, cercano, con los relatos de esa primera generación de creyentes acerca de Jesús. La relación de Pedro y Marcos es como la relación de Pablo y Timoteo, la relación de un hijo y de un discípulo. Juan es un nombre judío, es Juan Marcos. Juan es judío. Como muchos, él se agregó un nombre gentil, un nombre latino, que es Marcus o Marcos. Y llevar los dos nombres en esta sociedad era común, permitía moverse en toda esta zona gentil. Juan Marcos era posiblemente el sobrino de Bernabé, eso está en Colosenses 4:10. Entonces vamos a ir a ese texto, como les decía, en esta primera parte es un poco como un estudio bíblico, y después pasamos a nuestro sermón. En Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces era el sobrino de Bernabé. La madre de Juan Marcos se llamaba María, y ella hospedaba a los discípulos, por eso decía que tenía la iglesia en su casa ahí en Jerusalén. Ella tenía una casa grande, se entiende por eso que era una mujer adinerada, y por eso se entiende pues que Marcos también era un hombre de buenos recursos. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Lo que ustedes recuerdan, pues aquí enseñamos el libro de Hechos de los Apóstoles hace un tiempo. Algunos recuerdan este momento cuando Pedro estaba encarcelado, y después de ser liberado milagrosamente de la cárcel, pues él va ahí a la casa de María, y ahí están todos reunidos, la iglesia está reunida adorando al Señor. El primer servicio ministerial de Marcos, de Juan Marcos, fue como ayudante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero.
viaje en el que Juan Marcos los abandona prematuramente, estando en Perge y Panfilia, y él regresa a Jerusalén, regresa a su casa. En Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y algunos dicen que Juan Marcos no estuvo de acuerdo con el enfoque en la proclamación del Evangelio a los gentiles. Bueno, son teorías que hay. Entonces él regresa a Jerusalén para informar sobre todo este tema de los gentiles. Otros dicen que Juan Marcos no quiso enfrentarse a esas dificultades geográficas propias de la misión que estaban emprendiendo Pablo y Bernabé, los peligros que dan en el camino. Yo creo que esta es una de las posiciones más comunes. Y otros dicen que estaba resentido porque su familiar Bernabé iba pasando a un segundo plano y el ministerio de Pablo estaba creciendo. Bueno, son varias posiciones, muchas personas dicen esto, pero el hecho es que Marcos abandonó la misión, los dejó en la mitad de la misión y dejó de ser ayudante ahí de Pablo y Bernabé, y esto molestó muchísimo a Pablo, que no quiso llevarlo en su segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé entonces se separan y Bernabé toma a Marcos para ir a trabajar en Chipre. Eran familiares, entonces ellos van a trabajar en otro lugar, mientras que Pablo se va con Silas para reemplazar a Bernabé como su compañero de viaje. Pero tiempo después parece que hubo una reconciliación. Durante el primer encarcelamiento de Pablo, el apóstol Pablo dice que Juan Marcos le fue de consuelo. Miren lo que dice Colosenses 4, los versículos 10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Acá está hablando Pablo. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. También en la carta de Filemón 1:24, ahí Pablo habla de Marcos como uno de sus colaboradores. Al final de la vida del apóstol Pablo, él llega a decir que Marcos le es útil en el ministerio, segunda de Timoteo 4:11. Útil en el ministerio. Más tarde vemos que Marcos ayudó a Pedro cuando él servía en Roma. Y fue posible en ese tiempo que Pedro le enseñó a Marcos todos los hechos del ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, este evangelio está dirigido a un grupo de personas en particular, aunque está dirigido también a toda la iglesia. Son las iglesias de Italia y Roma, o los creyentes en Italia y Roma. Parece que el evangelio fue escrito desde Roma. Y algunos argumentos son que en 1 de Pedro 5:13, y vaya conmigo a ese texto, se habla de Marcos con Pedro. Y bueno, acabamos de estudiar, miren cómo está esto en sintonía, porque acabamos de estudiar 1 y 2 de Pedro, acabamos de exponerlo. Y ahí en ese pasaje se habla de Babilonia. Ellos escriben desde Babilonia, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Pedro está con Marcos, y Babilonia es un equivalente a Roma en este tiempo. Entonces, vemos que fue escrito desde Roma. De acuerdo a la historia patrística, Papías, Ireneo y Clemente ubican a Marcos con Pedro en Roma. También, pues, vemos que Marcos explicó algunas costumbres judías, y las personas de Judea no tendrían necesidad de esas explicaciones, los romanos sí. Al igual también Marcos tradujo algunas palabras arameas, algo solo necesario para una audiencia diferente a los judíos, en particular los romanos. Está dirigida a las personas de Italia y Roma. Entonces también Marcos usó más palabras en latín que cualquier otro escritor de los evangelios, eso es indicador también. Y durante el primer siglo el latín pues no era un idioma hablado abiertamente en el mundo mediterráneo, estaba limitado solamente a esa zona, Italia y el Imperio Romano. Muy bien, la fecha de la carta es posiblemente el año 60 al 69 después de Cristo. Este evangelio, hermanos, es muy importante, muy central, porque Marcos es el primero de los evangelios. Así en su Biblia aparezca Mateo primero, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos fue el primer evangelio escrito, el primer relato escrito. Parece que Marcos concuerda con el tiempo antes del inicio de la persecución por parte de Nerón.
Clemente de Alejandría escribió que Marcos compuso su evangelio mientras Pedro estaba todavía vivo. Entonces fue en ese periodo histórico. La primera frase en el libro, si ustedes empiezan a leerlo, es un título realmente que describe el género literario del libro. Marcos dice, el inicio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos 1:1. Siendo este el primer evangelio escrito, nosotros podemos decir que Marcos inventó el género literario evangelio. La palabra evangelios significa buenas noticias, se refiere a lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores en y a través de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Marcos fue el primer evangelio, los otros 3 evangelistas consultaron el evangelio de Marcos para escribir sus evangelios. Noten lo importante que es el evangelio de Marcos. Es el registro más antiguo que tenemos de la vida de Jesús. Los demás evangelios se basaron en Marcos mientras escribía. Entonces se podría decir que Marcos al ser el primer evangelio, es el relato más temprano y antiguo de la vida y ministerio del Señor y por lo tanto es el más importante de los 4 evangelios. El más importante. Ahora, Marcos escribió con un propósito. Fue escrito para preservar y explicar la buena noticia de salvación. Ya varios de los apóstoles estaban padeciendo persecución. En el año 64 mueren Pedro, Pablo, y muchos estaban ya por ser perseguidos a muerte. Entonces Marcos está interesado en dejar un registro escrito, histórico, preciso de la vida y enseñanzas de Jesús. Segundo propósito, a partir del contexto de la persecución de Nerón, vemos que fue escrito para animar, para fortalecer a los cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma. Recordemos, ahí el año 64, Nerón persiguió a los cristianos, hubo un incendio en Roma, había un lugar de los judíos, un lugar de los cristianos, y él atribuyó a los cristianos el incendio, que fue un accidente realmente. Pero los cristianos fueron perseguidos a muerte, fueron colgados como antorchas para alumbrar los jardines de Nerón, fueron echados a las bestias, a los perros, con pedazos de cueros y carnes para que los mataran a dentelladas. Entonces era un momento muy difícil. Y Marcos escribió su evangelio para dar consuelo a ellos. Jesús también había sufrido en manos de los romanos. Jesús es el siervo sufriente condenado injustamente en una corte romana. El Señor había sido sometido a la tortura de la cruz, pero el Señor había vencido. Él es el rey conquistador. Si ellos seguían fielmente al Señor, ellos y todo creyente, al igual que Cristo, triunfarían con Él. Ese es el propósito del libro. Y este libro tiene características importantes, especiales. Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios en acción. El Evangelio inicia y concluye con la expresión Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos se caracteriza por una rapidez y viveza, es un resumen realmente. Si ustedes quieren leer un relato de la vida de Jesús corto, sintetizado, pues Marcos es un Evangelio realmente sintetizado, resumido en sustancia. El libro hace énfasis en las acciones de Cristo. Hay énfasis en el poder de Jesús sobre la enfermedad, los demonios, la muerte, el pecado y la naturaleza. Énfasis en la pasión de Cristo. Hay también muchos detalles que no están en los otros evangelios y que Marcos los incluye aquí. Hay registro de las emociones de la gente, algo que no es muy común en los otros evangelios, pero aquí aparece. También Marcos es muy sincero, muy franco sobre la lentitud de los discípulos. También los familiares de Jesús. Los muestra como seres humanos. En Marcos, Jesús es presentado como el siervo trabajador que viene a darnos la salvación. En Marcos encontramos la tendencia de Jesús de esconder su identidad, el secreto mesiánico se llama eso. Entonces, en estructura tenemos 2 confesiones que dividen el libro en 2 partes. Pedro confiesa a Jesús el Cristo para el mundo judío, en representación del mundo judío, eso está en el capítulo 8, y el centurión confiesa a Jesús, el Hijo de Dios, en representación del mundo gentil. Entonces, vemos ahí que el Evangelio es para todos, tanto para judíos como para gentiles. También se cree que Marcos se basó en un sermón que dio Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10. Parece que la estructura del sermón del apóstol Pedro es la estructura que usa en su evangelio.